Vale, bueno, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre el papel del educador y de la educadora en el proceso educativo. Entonces, vamos a empezar presentando esta frase, una frase de Fernando Sabater, que nos habla que la educación es valiosa y válida, pero también es un acto de coraje, nos dice él, y es un paso al frente de la valentía humana, ¿no? Entonces, quiero empezar con esta frase. Em, el documento que les envié el lunes pasado de Freire también nos habla de cómo la educación es un acto de valentía, ¿no? Nos lo mostraba allí, ¿no? Y un acto de amorosidad hacia el mundo. Entonces, los objetivos que tenemos para el día de hoy es conocer y comprender la importancia del rol del educador en el acto educativo y dar un sentido personal, reflexivo y ético orientado a las actividades de comprensión, expresión y pensamiento. Esos serían como los objetivos que tenemos para el día de hoy. Vamos a llevar esta es la ruta que nos va a acompañar el día de hoy. Vamos a hacer unas reflexiones iniciales, vamos a mirar el rol del educador, algunos principios pedagógicos y luego vamos a hacer un taller, un trabajo en grupos, donde vamos a trabajar sobre los elementos de la situación educativa y las características del rol como educador y unas reflexiones finales. Nuestra práctica educativa también él nos inspira a que surja de procesos de investigación, ¿cierto? A que investiguemos en nuestra propia práctica educativa. Por ejemplo, cuando Magda nos comenta o cuando nos comenta Milagros sobre su práctica educativa allí con sus sujetos de cuidado, ¿cierto? En el caso de Magda, pues con las personas que viven una enfermedad crónica y en el caso de Milagros con a esos padres, ¿no? Que tienen a sus neonatos, a sus bebés allí hospitalizados. Poder hacer procesos de investigación de nuestra práctica educativa son importantes porque nos ayuda a mejorar precisamente esa práctica, ¿cierto? Poder hacer, investigar, bueno, cuál sería la mejor estrategia que yo puedo emplear, ¿cierto? Poder hacer a veces grupos también desde lo cuantitativo, grupos control, grupos experimentales, donde yo pueda mirar esta estrategia, la voy a implementar en este grupo. Vamos a mirar qué impacto tiene, qué aprendizajes se logran, qué beneficios realmente se disminuyen los indicadores de reingreso, de complicaciones, ¿no? Todo esto podemos realizar en nuestra práctica como educadores, ¿cierto? O desde un abordaje cualitativo también, como el que nosotros realizamos en la investigación. Entonces, poder investigar sobre esa experiencia, qué le significó a la otra persona esta experiencia de ser educado por una enfermera, en qué le benefició. Bueno, se puede, digamos, eh, realizar muchos procesos de investigar nuestra práctica como educadores y a partir de allí también ir fortaleciendo esa práctica, porque la investigación de una u otra manera también es una práctica que nos permite reflexionar sobre nuestra propia práctica, ¿cierto? Y eso a la vez nos va a ayudar a mejorar y a construir, a ir co-construyendo nuestra práctica y nuestro rol docente. Muchos ya hablaron de la amorosidad y esa alegría de vivir, que es lo que menciona Freire, y que hay otros pedagogos como Carlos Escliar, que vienen desde la pedagogía de las diferencias, que nos hablan de la importancia de afirmar la vida, ¿cierto? Y entonces aquí en esto también juega mucho esta responsabilidad y este compromiso ético que tengo hacia el otro. Este acto es un acto de valentía, ¿no? Que Freire es un profesor muy progresista y muy luchador, o fue porque ya pues él no es un brasilero, fue un pedagogo brasilero, y él instaba mucho a los profesores a denunciar, ¿cierto? A denunciar sus condiciones de trabajo cuando eran injustas, a, a luchar por sus derechos, por el reconocimiento social, ¿no? Entonces, él también nos insta a ser valientes. La tolerancia, y como bien decía Diego, es la tolerancia, no es a aguantarlo todo, no, ni mucho menos, sino a respetar la diferencia, pero también la necesidad de que haya un límite, ¿cierto? Como también Milagros también nos lo comentaba. La decisión y la seguridad, ¿cierto? Es muy importante aquí el rol docente, el rol del educador, cuando ustedes están delante de sus comunidades, es muy importante esta seguridad que ustedes brindan
porque esto también le da confianza al otro, a la comunidad, a la persona, ¿no? El hecho de que ustedes se sientan seguros, que ustedes sean un soporte para ellos, esto también va a brindar mucha confianza y quizás va a favorecer precisamente a que haya adherencia, que ya se comprenda por qué debo realizar estas pautas, por qué debo seguir esta alimentación. Y la tensión entre la paciencia y la impaciencia que Milagros nos contaba que pues no la había comprendido muy bien. Entonces allí lo que Freire nos comenta es poder estar en ese punto intermedio, ¿cierto? Entre ni tan paciente ni tan impaciente, es decir, ni tan paciente que me, que me aguanto todo, ¿cierto? Y que de pronto tiendo a ser muy blanda y como que mi discurso no llega porque es como muy paciente, como muy acomodado, como una posición de acomodación, dice Freire, ¿cierto? Entonces, y que incluso lo que dice puede llevar a la inacción, a la inmovilidad, ¿cierto? Ese sería el extremo de esa paciencia, ¿cierto? Pero tampoco el otro extremo, que es la impaciencia, ¿no? Que es, por ejemplo, cuando voy acelerada y no, es que yo quiero que todo vaya como yo quiero y a tope y a mi ritmo, ¿cierto? Y no tengo paciencia con el otro que yo quiero que vaya al mismo ritmo que voy, ¿cierto? Entonces tampoco ir a ese otro extremo, ¿cierto? Que tampoco, digamos, como que no permite, ¿cierto? Que haya una buena comunicación, ¿cierto? A veces se puede llevar a un activismo sin la reflexión. Entonces, él lo que dice es una mediación entre esos dos polos, ¿cierto? Entre lo que es la paciencia, ni tanto a ese extremo de muy paciente, ni tampoco a la impaciencia, sino poder tener ese equilibrio, ¿cierto? Ese equilibrio entre las dos, ¿cierto? Esto es lo que, lo que Freire nos menciona. Recordemos, pues, que la educación es considerada la vía más adecuada para alcanzar el desarrollo humano y sostenible, ¿cierto? De hecho, entre los objetivos de desarrollo sostenible, la educación cumple un papel súper importante. La educación para la salud es muy importante allí también porque nos permite intervenir en determinantes sociales de orden estructural, ¿cierto? Nos fomenta el desarrollo de competencias como son los conocimientos, las habilidades, las destrezas y nos ayuda a comprender, transformar y participar en el mundo en el que se vive, ¿cierto? Entonces, por eso la educación es importante abordarla no solo desde el ámbito de las instituciones educativas y de los individuos, sino también desde un nivel más macro, desde las formas de gobierno, desde el desarrollo de esas políticas educativas que fomenten el acceso, el acceso, la igualdad y la calidad en la educación, ¿no? Esto es lo que nos dice la OMS en el 2017. ¿Qué nos dice, qué nos muestran las diferentes eh, asociaciones universitarias en educación y los expertos en educación? ¿Qué nos dicen respecto al estado del arte en la educación superior? ¿Cuáles son esas enseñanzas o cuáles son esas áreas que tenemos aún que potencializar en la educación? Entonces, eh, eh, nos invitan a superar esta enseñanza logocéntrica, transmisiva, es decir, una enseñanza que esté centrada solo en el contenido, solo en la transmisión, ¿sí? Esto que critica Freire precisamente, ¿no? Esta educación bancaria, donde voy a introducir solo conocimientos, como depositando conocimientos, eh, y en el cual solamente busco que la persona se vuelva reproductora de conocimientos. Este sería superar este tipo de educación bancaria o transmisiva a una educación más donde la persona sea su propio protagonista de su aprendizaje, sea el productor y creador también de sus aprendizajes y creador de ideas. Importante también, aquí nos muestran que hay todavía un escaso uso de la evidencia disponible sobre el aprendizaje en entornos académicos y sobre la enseñanza efectiva. Entonces, esto nos invita a lo que hablábamos más antes, a realizar procesos de investigación en todo lo que, en las áreas de educación que nosotros realizamos, ¿cierto? Para que tengamos evidencia precisamente a qué estrategias, qué metodologías, qué didácticas son las más efectivas para el aprendizaje de la persona. Un escaso avance hacia una cultura digital, sin embargo, con la pandemia, pues
digamos que nos movilizó y ahí nos mostró cómo realmente había muchísima dificultad en esto y nos está movilizando a que cada vez vayamos a enseñanzas más digitalizadas, ¿cierto? Porque era un punto en el que quizás aún no lo teníamos como muy potencializado. Entonces, esta pandemia nos está enseñando la importancia también de estas otras metodologías, de las TIC, del uso de las TIC en la educación, de capacitarnos en ellas, de tener este tipo de competencias. ¿Qué más se encontró? Que la evaluación era una evaluación sumativa y sancionadora, ¿cierto? Más no tenía este carácter formativo, sino más estaba em, eh, llevado a una calificación, lo que llevaba a una confusión entre evaluación y calificación. La evaluación de por sí busca es la formación, mejorar, transformar, buscar cuáles son esas áreas en las que el individuo es potente, tiene fortalezas, pero en las cuales también aún debe mejorar. Y por eso se busca que la evaluación sea más de carácter formativo, más no tanto de carácter sumativo o sancionador, como es, digamos, como se suele hacer en algunos momentos, en algunas ocasiones. Superar epistemologías disciplinarias reduccionistas y fragmentadoras, ¿cierto? A algo más integrador, con una pluralidad teórica en el que podamos ver las situaciones desde diferentes perspectivas teóricas y disciplinares. Y también se encontraba un escaso uso de las potencialidades de la semipresencialidad, ¿cierto? Entonces, em, se ha visto, se ha encontrado en la investigación cómo metodologías como el blended learning nos ayudan. Blended learning son metodologías mixtas, es decir, metodologías en las que está tanto la presencia del educador, pero también está el uso de metodologías online o de metodologías e-learning, en las que es importante la participación y el trabajo semipresencial que hace el alumno en esos trabajos, digamos, online. Entonces, se ha encontrado que estas son las metodologías como que tienen mejores resultados en el aprendizaje. Nosotros hicimos un recurso virtual para enseñar a los estudiantes de la asignatura de básicas de tercer semestre, para enseñarles a hacer este procedimiento que es la canalización de un acceso venoso periférico. Para eso hicimos un recurso digital y nos tomamos a la tarea de investigar cuál era la efectividad de esa guía, si era efectiva para el aprendizaje o no y con qué metodología sería más efectiva. Entonces, a partir de hicimos un estudio cuasi experimental en el que y- los grupos, fueron 3 grupos. Uno de los grupos tuvo su enseñanza tradicional, como venía siendo enseñado tradicionalmente, con su docente, en clase, luego iba al laboratorio, veía cómo lo hacía la docente y luego el estudiante lo practicaba. Digamos que esta era la metodología tradicional que teníamos para enseñar este procedimiento. Lo hicimos con otro grupo, la enseñanza en la que ya se le enseñó a la estudiante de la clase teórica con la guía, con este recurso virtual. Luego iba al laboratorio con una profesora entrenada en esa guía virtual, en ese recurso educativo digital, y a partir de el estudiante ver esta guía de manera independiente, trabajarlo de manera autónoma y con el apoyo de la profesora que estaba entrenada en esta guía, hacer el laboratorio en conjunto, se obtuvo mejores resultados en el desarrollo de esta habilidad, ¿cierto? Entonces, allí encontramos cómo una metodología blended learning nos ayuda más en el desarrollo, por ejemplo, aquí en este caso, de estas habilidades para este procedimiento. ¿M? Entonces, es importante aprovechar estas potencialidades que también tiene la semipresencialidad. Este informe de McKinsey nos dice que la calidad de un sistema educativo nunca estará por encima de la calidad de sus docentes, ¿cierto? La única forma de mejorar los resultados es mejorando la enseñanza, es lo que nos vienen a decir en este informe. ¿Cuáles son esas tendencias en la educación enfermera? Entonces, ya he mencionado algunas, ¿no? El pluralismo teórico, ¿cierto? No solo quedarnos con nuestra
disciplina, sino también estar abiertos a otra disciplina. Me pareció muy interesante cuando en la presentación escuché que había un profesional de otra disciplina. Esto enriquece muchísimo, esto enriquece mucho ese pluralismo teórico, ese conocer de otras ciencias ayuda muchísimo a ver la integridad, ¿no? La integralidad de un sujeto y de una comunidad. La primacía de las relaciones profesora-estudiante, el estudiante como un sujeto, no como un objeto pasivo, sino como un sujeto activo. El currículum y el cuidado como praxis antes que como tecne. ¿Esto qué quiere decir? Cuando decimos como praxis es que estamos trabajando o estamos vislumbrándonos hacia una acción reflexionada, ¿cierto? No una enseñanza hacia lo técnico, hacia lo instrumental o mecanizado, no, sino más precisamente a crear procesos de empoderamiento en el conocimiento y de una práctica reflexiva. El aprendizaje centrado en la complejidad del cuidado y del cuidado de la complejidad humana, ¿cierto? Vislumbrar que eh, cuidar estamos en un escenario súper complejo, súper incierto, muy ambiguo, muy inestable, ¿no? La práctica misma es así, ¿cierto? Nos va mostrando qué tan complejo es cuidar a una persona. Lo que había mencionado antes, la valoración creciente de los modelos blended learning, estos aprendizajes mixtos, revalorizar ese trabajo no presencial del estudiante como uno de los principales ejes de su formación. Hay otras metodologías que también se están viendo muy importantes, como la metodología del aprendizaje invertido, que también es otra metodología que revaloriza mucho este trabajo no presencial del estudiante. Cambios conceptuales y aplicación de nuevos modelos en la evaluación, ¿cierto? En el sentido de reducir ese carácter sancionador que mencionaba antes y que está centrado en la mera medición hacia un carácter más formativo. ¿Ves? Entonces, son como esos llamados o a lo que nos invitan las tendencias en la educación enfermera. Paulo Freire aquí él ha publicado varios libros, uno de ellos muy importante, el de Pedagogía del Oprimido, el que les envíe cartas a quien pretende enseñar, también tiene El Grito Manso, Pedagogía de la Autonomía, Pedagogía de la Esperanza, tiene bastantes publicaciones que los invito a su lectura. Y para él dice, la afirmación de que las cosas no pueden ser de otra manera es odiosamente fatalista, pues decreta que la felicidad pertenece solamente al que tiene poder, ¿cierto? Entonces, estas concepciones de la vida es así, aquí no siempre se ha manejado así, ya no lo podemos hacer de otra manera, es una posición fatalista, ¿cierto? Que él critica y que nos invita es a cómo podemos transformar estas miradas, ¿cierto? Cómo podemos ser partícipes en el mundo transformando nuestro contexto. Entonces vamos a entrar en materia, en lo que es como tal el rol del educador, el rol del educador de hoy, que este siglo XXI nos invita precisamente a que sea un conocedor de diferentes corrientes pedagógicas, metodológicas, que sean además transformadoras, que sea abierto a la comunidad, a sus necesidades y demandas, ¿cierto? Entonces, lo que nos mencionaban al comienzo, no llegar a imponer, ¿cierto? Sino que haya un diálogo precisamente con la comunidad, con la persona, respecto a cuáles son esas necesidades y qué es lo que realmente requiere. Descubrir también nosotros nuestras propias cualidades, ¿cierto? Como educadores, ver cuáles son aquellos aspectos que son nuestros puntos fuertes, pero también cuáles que también debemos potencializar. Entonces, estos son como otra de esas invitaciones, ¿no? Que a las que nos lleva la educación. Este rol se va co-construyendo, ¿cierto? Poco a poco, a medida con nuestras experiencias, pues vamos co-construyendo el rol, vamos aprendiendo de ellas. Y recordar que nuestro sujeto de la educación, pues es el centro y la síntesis de la intencionalidad educativa. Digamos que si no estuviera este sujeto, este educando, pues no habría realmente allí una práctica educativa como tal. Em,
La subjetividad del educador se construye en la interacción con los sujetos a quienes va dirigido a su acción, pero también se va construyendo con los colegas del equipo de trabajo, ¿cierto? Pero también aquí tiene mucho que ver nuestro devenir histórico, el contexto social, económico, político y cultural en el que nos desenvolvemos. Entonces, como vemos, el rol está articulado, no es algo aislado, sino que está articulado dentro de una estructura social, ¿cierto? El rol también es el producto de la confluencia de los fines educativos que están establecidos socialmente, ¿cierto? Generalmente en la educación formal, pues plantean unos lineamientos, ¿cierto? Unos objetivos, unos fines educativos mm, que ya, digamos, nos los rigen, ¿no? Desde los ministerios de educación o ministerios de salud. Entonces, ese rol es la confluencia entre esos fines, pero también entre los que van emergiendo del contexto en el que se desarrolla su actividad, ¿cierto? Entre las necesidades y demandas de sus educandos. Es esa mediación, ¿cierto? Entre esos fines educativos que nos establecen, que están institucionalizados, pero también en lo que realmente necesita la comunidad. ¿M? Para Freire, por ejemplo, los educadores y los educandos somos seres epistemológicamente curiosos. Para él es muy importante la curiosidad, el fomentar la curiosidad, ¿cierto? Em, y cómo pasar de una curiosidad ingenua a una curiosidad más crítica, ¿cierto? Él no lo habla así. Cómo apoyarnos precisamente en esa curiosidad para invitar al estudiante o al educando o a la persona, a la comunidad a hacer búsquedas de la información fiables, ¿cierto? Que pueda hacer una crítica a esa información, a ese que va encontrando, ¿cierto? Que sea un partícipe él también, que elabore pensamiento propio alrededor de lo que lee, de lo que escucha, de lo que vive en su entorno, ¿no? Entonces, esto digamos que son las invitaciones que nos hace Freire. Algo muy importante, y es que solo puede enseñar quien se ha formado. Entonces, uno de ustedes nos decía, día a día vamos aprendiendo, ¿cierto? Día a día nos vamos formando y es así, el docente día a día va y el educador va formándose, va aprendiendo, ¿cierto? Y aquí cuando hablamos de esta formación, eh, lo vamos a ver aquí como esta capacidad, ¿cierto? Que tiene el individuo para hacer procesos de reflexión, de valoración crítica, ¿cierto? De sensibilidad ética. Todo esto es lo que nos implica la formación, ¿cierto? Como individuos nos formamos. Hace alusión a un proceso interno y no tanto a los resultados, sino al proceso que llevamos en nuestra práctica como educadores. Problematiza ese significado de cuidar o educar a otro, y la formación también se corresponde a un obrar y no obrar que se ajusta a lo esencial y lo relevante para cada situación. Es lo que hablan desde la filosofía aristotélica de la frónesis, de la prudencia, ¿cierto? Entonces, esto es lo que Altarejos nos viene a decir, ¿no? Quien se ha formado puede enseñar. Van Manen, otro pedagogo muy interesante también, nos habla de cómo el profesor pretende que los alumnos aprendan y crezcan con respeto a lo que enseña, pero a su vez los alumnos tienen que tener un deseo, una disposición y una preparación para aprender. Sin esa disposición para aprender, no se aprenderá nada trascendente, ¿cierto? Aquí también John Dewey también nos habla de cómo si no hay esta disposición del estudiante, ¿cierto? Para aprender, esta motivación del estudiante para aprender, pues difícilmente vamos a llegar a los estudiantes. Entonces aquí es clave también ese despertar ese deseo, despertar esa motivación eh, en los educandos, ¿cierto? Porque es la educación, como lo vemos aquí, es una interrelación, ¿no? Estamos en continua relación con otro. Entonces, eh, es una relación en la que tanto el profesor pone su parte, pero el alumno también debe poner también su parte para que pueda haber un proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí entonces vemos la diferencia entre la formación y la instrucción, ¿cierto?
la formación que va a un proceso más volcada a ese crecimiento, ¿no? No solo en la parte cognitiva, sino también interna, ética, que lo mencionábamos aquí. Y la instrucción, pues la diferencia es que se preocupa más por el aprendizaje meramente teórico, técnico, está orientado hacia la tarea, no a la persona, ¿cierto? Aquí en la formación vemos que se orienta más hacia la persona. Aquí en la instrucción vamos orientados hacia la tarea, hacia la parte más instrumental, más mecanizada. Está más orientado a una enseñanza para la fabricación, que es propio de la racionalidad o técnica. Hay una fuerte preocupación por la adquisición de destrezas y habilidades, ¿cierto? Por esa racionalidad instrumental, una racionalidad más técnica. Y su interés es más la transmisión y reproducción de información y contenidos, ¿no? Entonces, es como una diferencia entre lo que es la instrucción y la formación, que la formación se asimila o este concepto que damos aquí de formación se asemeja más a lo que se busca en la educación, ¿no? En ese educere, en ese sacar lo mejor de sí, sacar lo mejor del individuo. Bueno, entonces dentro de las características, ya muchas de estas características las hemos ido mencionando. Freire nos habla de la importancia de la praxis, ¿cierto? Esa reflexión crítica en la acción, de ese actuar comprometido y reflexivo, de ese trabajo en equipo, de esto que mencionaba al comienzo Juan Camilo, de esto de la que sea algo dialógico y que haya una comunicación eh, entre educando y educador, ¿cierto? Una comunicación bidireccional. Se construye en relaciones de ayuda, de empatía, de confianza. Y algo muy importante, siempre está dentro de un marco ético, ¿cierto? Cuando ustedes nos comentaron sus aportes, se podía apreciar todo este compromiso, ¿no? A esta responsabilidad porque su rol, su trabajo como educadores tuviera un impacto, una mejora en la salud de sus pacientes. Recordemos que el ser educador también es un ser que está situado, es un ser histórico, nos llevamos dentro de nuestra práctica como educadores, nos llevamos nuestra mochila experiencial, todas nuestras experiencias de vida, nos las llevamos allí delante de la práctica. Y el importante ese dominio de corrientes pedagógicas, metodológicas que sean significativas y lo que sean soportadas en la evidencia también científica. ¿M? Ser sujetos comprometidos con el cambio implica estar principalmente comprometidos con nuestro propio cambio. Esto es importantísimo porque cuando nos comprometemos con nuestro propio cambio, ya estamos ayudando a esa transformación social y de una u otra manera ya estamos impactando en nuestro contexto. Algunas nociones muy importantes sobre la reflexión y la acción como unidad indisoluble, son esos elementos claves para esa praxis educativa, ¿cierto? Entonces, reflexionar es tomar nuestra propia experiencia como objeto de análisis y reconstruirla con nuevos conceptos. Y de esta manera también vamos volviendo nuestra práctica más virtuosa, ¿cierto? Nuestra práctica, eh, tal como también Benner lo menciona, ¿no? Se va tornando más virtuosa. La reflexión sobre la práctica de enseñar es el proceso mediante el cual también se construye el conocimiento práctico. Entonces, ahora vamos a ver qué significa esto del conocimiento práctico. Vemos que un aprendizaje que no es reflexivo, que no, como que no se generan procesos de empoderamiento, procesos de reflexión crítica, pues nos deja intactos en nuestras teorías y valores. No hay algo que nos trascienda. Lo que se busca con el aprendizaje reflexivo es que precisamente cuestione, ¿no? Y modifique nuestras teorías y nuestros valores. Aquí traje esta diapositiva para ver todos los tipos de conocimientos que un educador posee, ¿cierto? Entonces, el conocimiento científico técnico, por ejemplo, aquí en nuestro caso del área de la salud, pues todo este tipo de conocimientos que debemos tener para poder estar delante de nuestra comunidad, para poder aclarar cualquier mito, cualquier duda, ¿cierto? Con el soporte científico que se requiere, pero también necesitamos conocer, ¿cierto? Cuáles son esas teorías de aprendizaje, de didáctica, de evaluación que sean más pertinentes para la situación, ¿cierto? Para ese contexto. Conocer esos TICs, las TICs también, ¿no? Conocer
precisamente nuestra población, conocer los medios que tienen ellos para poder llegar mediante estos medios, a la educación, ¿sí? Y la edad en la que estamos trabajando, no es diferente la educación que podemos brindar en un infante de 5 años, que en un chico de 15 años, que en un adulto mayor. Seguramente el lenguaje va a ser totalmente diferente, las dinámicas, las didácticas totalmente diferente, los medios con los que vamos a llegar en estas poblaciones también van a ser totalmente distintas. Una dimensión personal, ¿cierto? Entonces también nuestro propio autoconcepto, nuestros valores y creencias, nuestra personalidad, nuestra ideología, todo esto se juega en la relación educativa. Un conocimiento cultural, en qué contexto me encuentro, cuáles son las políticas educativas, las políticas de salud, eh, cuál es el contexto social de mis educandos, el contexto cultural, ¿cierto? Y este conocimiento práctico docente que se va adquiriendo a medida que vamos realizando nuestra práctica, ¿cierto? Entonces vamos adquiriendo experiencia docente, vamos adquiriendo mayores habilidades comunicativas, vamos encontrando cuáles recursos metodológicos pueden ser más apropiados en esta situación y cuáles en esta otra. Hacemos procesos de reflexión sobre la práctica, o sea, si bien vemos aquí, esta diapositiva nos permite ver toda esa gama de conocimientos, esa amalgama de conocimientos que como educadores, pues, poseemos o buscamos que llegara allí. Rasgos de ese conocimiento práctico, entonces, anteriormente veíamos cómo la reflexión y la acción nos ayuda a fortalecer este conocimiento práctico, este conocimiento que nosotros vamos adquiriendo con la práctica. Ujú. Entonces, este autor, Donald Schont, un arquitecto que estudió sobre el conocimiento práctico de los profesionales en diferentes ramas, en arquitectura, en psicología, nos mostró cómo las condiciones que favorecen ese conocimiento práctico del educador se dan precisamente en los contextos prácticos. En contextos prácticos donde siempre va a estar la inestabilidad, la ambigüedad, el conflicto, la singularidad, la incertidumbre, ¿no? Para este autor, por ejemplo, todo caso, toda situación o cada situación es una situación única, ¿cierto? Entonces, de la misma manera la debemos abordar, de manera individualizada y singular. Y para él hace una crítica, ¿no? Él dice que en ese contexto práctico es donde realmente se presentan los problemas que se deben solucionar, ¿cierto? Más que en el aula de formación donde impera la falsa certeza de los enfoques academicistas y técnicos, ¿no? Entonces, muy interesante este autor para que lo puedan leer también. Y Benner, una enfermera que seguramente ustedes ya muchos la han escuchado, para ella este conocimiento es el conocimiento que las enfermeras tienen de las diversas y complejas situaciones de la práctica de cuidado, de esos dilemas prácticos con los que se enfrenta la enfermera y de cómo lo resuelve. Entonces, para ella ese conocimiento práctico es personal, subjetivo y contextual. Y Chon nos habla que esa estructura de ese conocimiento práctico tiene estos tres elementos, ¿cierto? Para él, la acción, nuestra práctica, es una práctica sabia, inteligente, que tiene un conocimiento, ¿cierto? Cuando estamos delante de una situación clínica, por ejemplo, delante de una canalización de un acceso venoso periférico, la enfermera experta, ¿cierto? Cuando está delante de este procedimiento, ella ya tiene unas máximas y ya ante un problema sabe cómo recanalizar una vena. Por ejemplo, cuando se ha perdido la vena, sabe cómo recanalizarla, tirar del brazo, hacer un pliegue, todo este tipo de práctica es una práctica que ha sido una práctica informada, inteligente, que ha sido nutrida de varias experiencias. Entonces, por eso Fred dice que en la acción ya tenemos un conocimiento, pero es importante continuar reflexionando sobre esas acciones, ¿cierto? Dentro de la misma acción ya hacemos procesos de reflexión y posterior a esa acción también reflexionar sobre esa reflexión en la acción. Entonces, digamos que ha sido una de las aportaciones muy importantes que ha hecho este autor frente al conocimiento práctico. Ya para terminar aquí este segundo punto, pues quiero traer esta frase de Philippe Muriel
que nos habla de, precisamente este es un libro que él tiene, Frankenstein Educador, nos habla de la educación como un regalo, ¿cierto? Entonces, él nos dice que es algo que se da sin imponerlo, ni exigir que nos den las gracias, ¿cierto? Algo que se ofrece en un ritual en el que lo que se toma no desposee a nadie, un regalo del que no se sabe por anticipado ni qué contiene ni para qué sirve, un regalo que el educador propone y para hacer el cual, como en víspera de Navidad, organiza en secreto un dispositivo complicado, no para obligar a nadie a aceptarlo, sino para prepararlo a recibirlo. Entonces, esto muy en relación a lo que hablaba uno de los participantes, de no llegar a imponer, ¿cierto? Sino que sea algo más desde un diálogo, ¿cierto? Incluso hay un autor que habla como él lo pone como el servir la mesa, ¿no? Y es muy interesante esta analogía que él hace. Algunos principios pedagógicos que quiero traer aquí a colación, unas de Freire, unas máximas freirianas. Quien enseña, aprende al enseñar, y quien aprende, enseña al aprender. Esta es una de sus máximas y que las vimos en esta lectura. Cambiar es difícil, pero es posible, ¿no? Creer en en el poder de la transformación. Enseñar es posibilitar que los educandos desarrollen su curiosidad y la tornen cada vez más crítica, de tal manera que se produzca el conocimiento en colaboración con los profesores. Y, muy importante, aprender a escuchar. Nell Noddings, por ejemplo, aquí nos habla del conocer a través del uso de la razón, no debe provocar que se ignore el papel que juegan los sentimientos y las emociones en este proceso de aprendizaje y en la interpretación de la realidad. Por eso es necesaria una educación que haga posible el equilibrio entre la razón, el afecto y las emociones. Miriam también nos habla de que nadie puede aprender, ¿cierto? Esto es hacer algo que no sabe hacer para aprender a hacerlo, si no tiene la garantía de poder tantear, ¿cierto? De poder tener este titubeo, este miedo, ¿no? Cuando estamos con los estudiantes de básica, que son sus primeras venopunciones, sus primeros procedimientos clínicos, primeros acercamientos a- al paciente. Si esta persona no tiene la garantía de que puede sentir esto, de que puede experimentar esto, sin caer en el ridículo, que se pueda incluso equivocar, es importantísimo lo que dice aquí, ¿no? Si no tiene esa garantía de poder tantear sin caer en el ridículo, de poder equivocarse y de reempezar sin que su error se le gire durante largo tiempo en su contra, nadie podrá aprender realmente, ¿cierto? Entonces, esto es muy importante, esta sensibilidad frente a la vulnerabilidad en la que el estudiante, en este caso ya hablándolo desde la parte de la educación formal y desde la parte ya cuando estamos con los estudiantes de enfermería, esta garantía que tenga el estudiante también de sentirse autorizado para no saber, ¿cierto? O para equivocarse delante de la profesora, ¿no? Entonces, aquí es importante, por eso siempre nuestros laboratorios de simulación son necesarios para que el estudiante pueda allí volcar todas sus preguntas, volcar todas sus inquietudes, eh, pueda allí equivocarse precisamente para que pueda decir, no sé, enséñame esto, no entiendo esto, y para que cuando se sienta aclarado y se sienta acompañado realmente y sienta que pudo entender cuál era el error, porque del error aprendemos, y aprenda de allí, seguramente cuando vaya donde el paciente ya lo ha superado, ya ha superado este error y ese error no va a ir a la cama del paciente, ¿no? Entonces, esto es muy, muy importante, este aspecto. Consideración Profesora, dígame, si alguien sí tiene alguna que pregunta, sí. eso que usted está diciendo que en un decían eso, que el estudiante, que el profesor tenía que estar en la capacidad de sacar al estudiante de pronto de la idea errónea en la que estaba, pero hacerlo de una manera respetuosa, que no lo hiciera sentir avergonzado, porque ahí decían que si el estudiante se sentía avergonzado, después en las otras clases no iba a querer participar. Entonces se tenía que evitar eso haciendo que el entorno del aprendizaje siempre fuera en un ambiente empático y de respeto y siempre, o sea, motivando al estudiante. Ujú, muy bien, muchas gracias. Sí, eso es muy importante, ese tacto y ese tono pedagógico que utilizamos, ¿cierto?
esto que nos acaba de mencionar Mila, el cómo, ¿cierto? El cómo yo lo acompaño. Claro, si mi acompañamiento es de comprender, de entender, esa empatía didáctica de que él está en este momento en su proceso de aprendizaje, porque para eso está aquí, y si el acompañamiento es un acompañamiento desde ese punto de vista comprensivo y constructivo, esto también va a facilitar que el estudiante se empodere de su conocimiento, lo reciba también, ¿cierto? Lo reciba, lo integre mejor, y a diferencia de si fuera en un tono de juicio, de mal juicio, destructivo, esto haría que el estudiante tenga una actitud que nosotros llamamos de subordinación estratégica, es decir, actúo como le gusta al docente, hago la tarea como le gusta al docente para no recibir estas represalias, ¿no? Estas reacciones destructivas, ¿no? Que no acompañan, ¿no? Entonces, esto es muy importante, por eso el papel que tenemos como educadores, ¿no? En la formación tiene un impacto increíble, ¿no? Increíble el poder llegar a la subjetividad del otro y no afectarla, ¿no? No alterarla, no agredirla, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Esto que es precisamente lo que hablamos aquí, ¿no? De autorizar y respetar ese error, ¿cierto? Del alumnado para que luego ese error no sea llevado a la práctica, ¿cierto? Poder en los laboratorios, en clase, que el estudiante pueda allí, ¿cierto? Hacer sus preguntas, lo que no entiende, todas esas dificultades que tiene él en la comprensión, para que luego cuando esté en su práctica ya como que ya tenga claridad, tenga solucionado estos errores, estas dificultades, estas comprensiones inadecuadas y no se ha llevado esto a la práctica, en este caso pues a nuestros pacientes, a las comunidades. CENET, por ejemplo, nos habla nos hace una crítica a profesiones como la educación y la enfermería en la que también nos dice que debemos ir con mucho cuidado, ¿cierto? Porque hay formas que son degradantes de respeto, como es ese voluntarismo intrusivo, ¿cierto? Ese ir a imponer cómo tiene que comportarse una comunidad, ¿cierto? Entonces ahí él nos está llamando la atención. Este libro los invito a que lo lean, es muy, muy interesante este sociólogo. Y aquí unas aproximaciones pedagógicas que ustedes pueden vislumbrar, en las que les invito a que profundicen, ¿no? Estos diferentes abordajes pedagógicos que nos permitan como educar esa mirada, ¿no?